Vamos a presentar 3 trabajos. Primer trabajo, la doctora Julia Borki. ¿La presente? Bueno, menos mal. Bueno, la doctora Julia Borkin es médica pediatra, especialista en estadísticas para ciencias de la salud por la Facultad de Ciencias Exactas en la UBA, candidata doctoral en la Facultad de Medicina de la UBA y becaria del CONICET. Completó una maestría en efectividad clínica y una diplomatura en economía política de la salud. Se desempeña como investigadora líder en epidemiología en el Centro Infantil de Medicina Translacional de la Universidad Nacional de San Martín. Julia nos va a presentar, el título del trabajo es Impacto y efectividad de la inmunización materna universal contra el virus esencial respiratorio. Justamente estamos hablando del tema, en hospitalizaciones de lactantes en Buenos Aires, estudio de corte retrospectivo. La idea es que la presentación sea 7 minutos y después tengamos 3 para preguntas. Perfecto. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias por la oportunidad de poder presentar nuestro trabajo acá. Perdón, estoy entendiendo cómo funciona el puntero. Este es el trabajo que ya mencionaron el título. Yo vengo en representación del Centro INFAM de Medicina Translacional de la Universidad Nacional de San Martín. Y bueno, ya se habló mucho seguramente en esta exposición que hizo Vanessa y en previas de este simposio, pero solo para recalcar algunos datos importantes sobre el virus sincicial respiratorio, que ya todos sabemos igualmente. Es la principal causa de infección respiratoria aguda grave en el lactante, generando más de 33 millones de episodios anualmente y a nivel global. Genera más de 3,5 millones de hospitalizaciones también a nivel global y más de 100.000 muertes, sobre todo en menores de 6 meses. Casi el 50% de estas muertes se dan en menores de 6 meses. Como resumen, tenemos entonces a nivel global una muerte por virus sincicial respiratorio cada 5 minutos. El 98% de estas muertes ocurren en países de bajos y medianos ingresos y el 70% en los hogares. Es decir, son niños y niñas que no llegan al sistema de salud y que fallecen en sus hogares a causa del virus sincicial respiratorio. Esto es como un resumen de la importancia de este virus en la salud pública y por qué era tan importante llegar a medidas de prevención universal. Un poco el panorama de Argentina. También tenemos alrededor de 400.000 consultas anuales por este virus. Con consultas hablamos de consultas ambulatorias y hospitalizaciones, más de 30.000 hospitalizaciones y alrededor de 450 muertes. En un estudio que hicimos sobre mortalidad hospitalaria y comunitaria, llegamos a la conclusión de que el 50% de las muertes ocurría en el hogar. Es decir, que por cada muerte que ocurre en el hospital, un niño o niña muere en su casa debido al virus sincicial respiratorio. Muchas veces este fallecimiento no se llegaba a conocer que era por virus sincicial respiratorio. Nosotros lo conocimos haciendo estudios con técnicas mínimamente invasivas y anatomía patológica y microbiología de estas muestras, pero terminaban catalogándose como muerte súbita y era, sin embargo, virus sincicial respiratorio. Viendo todo este panorama de la carga de enfermedad, de la carga de mortalidad que tiene este virus, nosotros estudiamos los costos también de esta enfermedad para evaluar después, cuando llegaran, que finalmente llegaron las medidas de prevención, cuál era la costo-efectividad de estas medidas. Lo que nosotros pudimos evaluar es que cada hospitalización le cuesta, digamos, de alguna forma al Estado, porque lo evaluamos en el sistema de salud público, una media de $500 por cada hospitalización. Esto equivale a
más de 25 millones de dólares por hospitalizaciones por virus incisional respiratorio en menores de 5 años en el sistema de salud público. Este valor aumenta en el sistema de salud privado y en obras sociales. Pero ¿qué pasa? El virus incisional respiratorio no es solo, como ya también dijo Vanessa en su presentación previa, la enfermedad aguda. Este virus también tiene complicaciones a largo plazo. Más del 60% de los chicos que tienen una enfermedad aguda, dentro de los 2 años presentan sibilancias recurrentes. En este estudio nosotros, evaluamos una cohorte de pacientes con enfermedad aguda, los seguimos en el tiempo por 5 años y lo que vimos es que los pacientes que tenían virus incisional respiratorio tenían casi 100 veces, tenían el doble de chances de tener sibilancias recurrentes o sibilancias dentro de los 2 años siguientes. Cuando evaluamos los costos de las sibilancias recurrentes, lo que vimos es que el costo por individuo para el Estado era de casi $1.000, es decir, el doble que la enfermedad aguda. Siguiendo un poco con toda la cadena de acontecimientos del virus incisional respiratorio, evaluamos también en otro estudio la mortalidad, como yo les había dicho previamente, intrahospitalaria y comunitaria. Y lo que llamaba la atención siempre era que la curva de mortalidad intrahospitalaria por virus incisional respiratorio y también la curva de mortalidad comunitaria, por cualquier causa, era exactamente igual a la curva que teníamos de circulación del virus incisional respiratorio, que es también entonces cuando vimos que tenía una importante carga en la morbilidad y en la mortalidad de nuestras infancias. Cuando quisimos ver qué pacientes eran los que fallecían en los hospitales, vimos que eran sobre todo pacientes previamente sanos y nacidos a término. Entonces, de vuelta, la importancia de contar con una estrategia de prevención universal y no solo para aquellos pacientes con factores de riesgo. Hasta el momento, hasta hace 2 años, contábamos solamente con el palivizumab, que por ser de alto costo era aplicado únicamente en pacientes con factores de riesgo, como pacientes prematuros o con enfermedad respiratoria crónica, entre otras, pero nosotros estábamos viendo esto en nuestros pacientes hospitalizados. Entonces, después de muchos años de investigación, después de la estrategia fallida que hubo en la década del 60 con la vacuna de formalina inactivada, finalmente llegamos a la vacuna para personas gestantes, la vacuna PreF, que fue aprobada por ANMAT y luego incorporada al calendario nacional de vacunación. Y se empezó a aplicar en marzo de 2024 hasta agosto de 2024 y que se sigue este año aplicando desde enero. Todavía no se ve si ya hay alguna fecha para concluir con la vacunación esta temporada. Y también tenemos aprobado en nuestro país el Nirsevimab, que es el anticuerpo monoclonal de larga duración. Bien, entonces, frente a este nuevo panorama, nosotros en nuestro equipo que venía estudiando la carga de enfermedad, la carga económica, vimos que estas intervenciones eran costo efectivas, evaluamos también la mortalidad. Frente a la incorporación de la vacuna, estudiamos el impacto y la efectividad de la vacuna para disminución de las hospitalizaciones en lactantes en el área metropolitana de Buenos Aires. Para evaluar el impacto, lo que hicimos es, anidado en un estudio que nosotros tenemos de carga de hospitalizaciones desde 2018 y que sigue ahora 2025 y va a seguir en 2026, comparar las hospitalizaciones esperadas por infecciones respiratorias por virus incisional respiratorio con los que realmente se observaron en el 2024 una vez aplicada la vacuna. Y para efectividad vacunal lo que hicimos es un estudio de casos y controles, test negativo, como se suele hacer para medir la efectividad de una vacuna, en lactantes de menores de 6 meses hospitalizados con infección respiratoria aguda grave. Incorporamos en este estudio a los nacidos entre el 1 de marzo, que es cuando empezó la campaña de vacunación, y el 9 de noviembre del 2024, teniendo en cuenta que podía aplicarse en la semana 32, entonces tuvimos en cuenta el delay que puede haber, obviamente, hasta el nacimiento, y los criterios de exclusión son aquellos que están allá. Lo que vimos nosotros es, primero en estos gráficos, los que les voy a mostrar, para poder medir el impacto, medimos cuál es la tasa de hospitalización en una primera temporada de exposición al virus incisional respiratorio, es decir, de 0 a 6 meses, y en una segunda temporada, es decir, es un segundo año de vida, de 12 a 18 meses.
Estas son las curvas que tenemos y lo que medimos es la diferencia entre primera y segunda exposición al virus incisional respiratorio para poder hacer un modelo y poder predecir, porque esos datos no los teníamos, cuál era la carga esperada para el 2024. En este gráfico de acá, lo que pueden ver es en gris lo que observamos en estos años 18, 19 y 23. Los años 2020, 2021 y 2022 los excluimos porque ya saben que fueron muchas las variaciones por la pandemia y vimos que nuestro modelo se ajustaba bien para después poder decir que el 2024 lo que nosotros esperábamos es esta curva roja y lo que observamos es la curva gris. Es decir, ya en este gráfico nosotros vemos que hubo un impacto, hubo un descenso en las hospitalizaciones por IRAP por virus incisional respiratorio. Cuando lo cuantificamos, lo que vimos es que hubo un 33% de reducción en los casos esperados frente a lo observado de hospitalizaciones por virus incisional respiratorio, evitando 215 casos por cada 1000 pacientes hospitalizados. Después estudiamos la efectividad de la vacuna. En estos gráficos son complementarios, pero lo que se puede ver es del total de pacientes positivos para virus incisional respiratorio hospitalizados, cuántos estaban vacunados y cuántos no estaban vacunados. Esto es para hospitalizaciones en general y esto es para terapia intensiva. Y llegamos a la conclusión de que tenemos una efectividad muy parecida, muy similar a lo que habíamos observado en el estudio pivotal, en el estudio del ensayo clínico, y también al resultado al que llegaron los otros grupos que también hicieron el estudio de efectividad. Con una efectividad de aproximadamente 66% en menores de 6 meses, 80% en menores de 3 meses, y también una efectividad muy importante para prevenir las hospitalizaciones en terapia intensiva y estadías hospitalarias prolongadas. Para estudiar esta efectividad vacunal la ajustamos por edad, sexo, comorbilidades y semana epidemiológica. Finalmente, y esto para terminar y mostrando solo resultados preliminares que tenemos porque seguimos con la cohorte, hasta la semana epidemiológica 28 del 2025, lo que pudimos observar es un impacto con una reducción relativa de casi el 60% en las hospitalizaciones por virus incisional respiratorio y una efectividad similar a lo que ya veíamos previamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Una sola pregunta a modo docente. Sí. Si los puedes contar, a veces hay mucha gente en el streaming. ¿Cuál es la diferencia entre impacto y efectividad? Bien. Porque lo que vemos en los estudios es que el impacto de la vacunación materna es menor a lo que vemos con la efectividad. Bien, sí, el impacto tiene que ver con la reducción de los casos observados y los casos esperados. Es decir, para esto es necesario hacer estos modelos que lo vamos a hacer nosotros con modelos distintos porque hay que definir las temporadas, en cada una definir cuáles son el grupo de pacientes de primer temporada que se infectan en comparación con los de segunda que se infectan y ver en vía real cuál fue la disminución entre lo observado y lo esperado. En la efectividad es lo que tomamos en cuenta nosotros son las chances de enfermar, es decir, es una probabilidad de enfermar de cada uno de los pacientes sanos infectados en base a lo que nosotros observamos. Es decir, el impacto es como un contrafáctico de lo que nosotros pensamos y lo que pasó, y la efectividad estamos hablando de probabilidades de enfermar de cada uno de los grupos. Muchas gracias, Julia. Bueno, esperemos que avance el estudio para este año y poder contar con vos el año que viene. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. La doctora Lorena Coria, ¿se encuentra? Ahí está, perfecto. Entonces vamos a presentar el segundo trabajo titulado La vacuna ARVAC contra COVID-19 induce inmunidad cruzada frente a múltiples variantes de SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1. El relator es la doctora Lorena Coria. Ella es investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional de San Martín de la USAM, especializada en inmunología y desarrollo de vacunas. Su investigación se enfoca en el diseño de adyuvantes y formulaciones vacunales contra enfermedades infecciosas. Participó en el desarrollo de la vacuna argentina ARVAC contra COVID, impulsada por la USAM y el laboratorio Pablo Casara. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar nuestro trabajo. Y
Bueno, les voy a hablar un poco de nuestro trabajo que está titulado La vacuna ARVAC contra COVID-19 induce inmunidad cruzada contra múltiples variantes de SARS-CoV-2 y también SARS-CoV-1. Bueno, brevemente, un pantallazo de COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria que sigue siendo de importancia sanitaria, ¿sí? En 2024 en nuestro país se hospitalizaron y se infectaron más personas por COVID-19 que por gripe, ¿sí? Algo muy importante es que entre el 10 y el 15% de las personas que padecen esta enfermedad pueden desarrollar una forma persistente que se llama COVID prolongado, ¿sí? Que bueno, afecta a múltiples órganos y que en ciertos casos incluso puede afectar la vida cotidiana de las personas que los padecen. Bueno, el más del 90% de las personas que se infectaron que de riesgo, digamos, no contaban con los refuerzos anuales recomendados, ¿sí? Es decir, que hay un alto porcentaje de la población que está desprotegida. Y algo con lo que se está haciendo mucho enfoque ahora es con el tema de las variantes emergentes, ¿sí? El virus sigue circulando, sigue mutando. Hoy en nuestro país hay un predominio de las variantes LP8 y SEC. Y recientemente, la semana pasada, se detectaron casos de la variante XFG, ¿sí? Estas variantes en general incrementan la transmisibilidad del virus, pero también evaden la respuesta inmune, ya sea por infecciones previas o por vacunación. Bueno, nuestro grupo de trabajo, en asociación con el laboratorio Pablo Casará, desarrolló ARVAC, que es la primera vacuna desarrollada 100% en nuestro país y en la región. Es una vacuna a subunidad proteica basada en el dominio RBD y que contiene hidróxido de aluminio como adyuvante, ¿sí? Esta vacuna puede ser adaptada a las nuevas variantes en tiempos relativamente cortos, en general entre 3 y 4 meses. Y algo muy importante es que puede ser almacenada a una temperatura de 2 a 8 grados, que es heladera común, básicamente. Bueno, un poco para contarles del proyecto. El proyecto comienza en el 2020 en la Universidad de San Martín. Ahí se desarrollan los primeros prototipos y los ensayos preclínicos en animales. En 2021, ya en asociación con el laboratorio Casará, se comienza la producción de la vacuna. En 2021 ya estaba circulando lo que es la vacuna Gamma. Entonces nosotros decidimos, aparte de la variante ancestral, que era la que estaban conteniendo la mayoría de las vacunas en ese momento, adaptar la vacuna a la variante Gamma, ¿sí? Y algo muy interesante que encontramos en los experimentos en animales es que la vacuna Gamma inducía una respuesta de anticuerpos neutralizantes más amplia que la vacuna basada en la variante ancestral. Sí, acá esto es un gráfico tipo radar en donde podemos ver de una manera más gráfica los títulos de anticuerpos neutralizantes contra distintas variantes del virus, ¿sí? Cuanto más está coloreada el área, es mayor cobertura de la vacuna. Bueno, en 2022 se hace el ensayo fase 1, el ensayo clínico, y confirmamos ahora en un ensayo clínico que la variante Gamma producía una inmunidad cruzada contra distintas variantes, no solo contra Gamma, sino contra variantes más distantes, por ejemplo, Omicron. Por eso en 2023, cuando se hizo el ensayo de fase 2-3, se diseñó el ensayo para que incluya 3 ramas, ¿sí? Por un lado, la variante Gamma, la variante Omicron, que ya estaba circulando en ese momento, y una vacuna bivalente Gamma-Omicron. La vacuna bivalente terminó siendo la que tuvo mejor performance, ¿sí? Como refuerzo indujo un mayor a 90% de seroconversión en los pacientes. Esto fue un ensayo en más de 2.000 voluntarios, en pacientes voluntarios. Y lo que pudimos confirmar es que en personas tanto menores de 60 años como mayores de 60 años, la vacuna inducía un título de anticuerpos neutralizantes, no solo contra las variantes homólogas que contenían la vacuna Gamma-Omicron, sino contra variantes, ¿sí?, que todavía no habían surgido, ¿sí?, que surgieron mucho después. Bueno, aparte de estos resultados, la vacuna demostró un muy buen perfil de seguridad y por eso en octubre de 2023 la ANMAT aprueba la vacuna ARVAC como refuerzo en nuestro país. Esto para nosotros fue un hito muy importante porque este proyecto implicó un trabajo de muchas instituciones, tanto públicas como privadas, y más de 500 personas trabajando para ello. Sin embargo, en 2023
el virus seguía mutando, ¿sí? Y hay un grupo técnico asesor de la OMS que asesora sobre la composición de las vacunas, y en 2023 planteaba la necesidad de volver a adaptar las vacunas, ¿sí? Porque estaban viendo que había evasión inmunológica contra las vacunas que nos estábamos dando. Así que este grupo en 2023 recomienda la actualización de la composición antigénica a la variante XBB 1.5 y en 2024 recomienda la actualización de la composición antigénica a la variante JN1, ¿sí? ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, ARVAC se adaptó subsecuentemente, primero a fines de 2023 a XBB 1.5 y a principios de 2024 a JN1 según las recomendaciones de la OMS. Esos son los resultados que yo les voy a mostrar ahora. Las entidades regulatorias indican que las vacunas adaptadas deben pasar nuevamente los ensayos no clínicos en animales para confirmar su inmunogenicidad antes de ser aprobadas. Así que nosotros diseñamos un experimento en animales, ¿sí? Se simula un esquema de refuerzo. Entonces nosotros inmunizamos a los animales primero con, en ese momento, con la vacuna de ARN que se estaban dando en ese momento, ¿sí? Y 3 meses después se da el refuerzo con la versión adaptada de la vacuna ARVAC o con Spikevax, ¿sí? La vacuna de RNA. Y luego se mide la respuesta inmune inducida, ¿sí? Nosotros con los antecedentes que teníamos de que la vacuna bivalente inducía buena respuesta, una amplia respuesta que contenía el antígeno gamma, aparte de la versión monovalente, que es la recomendada por la OMS, decidimos hacer un experimento comparando con la versión bivalente, ¿sí? O sea que hicimos la versión monovalente de ARVAC, XBB, versiones previas, ¿sí? Y comparamos con la versión bivalente de gamma XBB 1.5. Bueno, acá tenemos gráficos de anticuerpos neutralizantes contra distintas variantes del virus, ¿sí? Acá siempre yo les muestro anticuerpos neutralizantes porque es el mayor correlato de protección con la enfermedad. Bueno, y acá vemos que la vacuna monovalente, que es acá en rojo, ¿sí? Como refuerzo, induce un aumento del título de anticuerpos neutralizantes en comparación con el prime, ¿sí? Con el tiempo antes del boost. Bueno, y esto lo hace tanto para la variante JN1 con las XBB, que eran las variantes emergentes, en menor medida para Omicron, pero lo que vemos es que no lo hace para variantes distantes, ¿sí? Como gamma o ancestral. Y lo que sí vemos es que la vacuna bivalente, ¿sí? Que está acá, sí lo hace. Entonces, nuevamente estamos viendo que la vacuna bivalente conteniendo el antígeno gamma, acá lo podemos ver en estos gráficos de radar, donde vemos más coloreado la vacuna bivalente gamma XBB, induce una mayor cobertura. Teniendo estos resultados dijimos, bueno, también puede inducir anticuerpos neutralizantes contra otros virus relacionados. Para eso nos pusimos en contacto con un laboratorio en Italia, que es parte de la red de laboratorios del CEPI, y ellos tenían puesto a punto un ensayo de anticuerpos neutralizantes para el virus SARS-CoV-1, ¿sí? Que es un virus, un sarbecovirus del mismo género que el SARS-CoV-2, ¿sí? Y que fue el responsable de los brotes de 2023 de SARS. Y lo que vimos nuevamente es que las vacunas bivalentes, ¿sí? Inducían anticuerpos que eran capaces de neutralizar SARS-CoV-1 en comparación con los tiempos antes del refuerzo, ¿sí? Entonces, nuevamente vemos que la vacuna bivalente podría proponerse como una estrategia para inmunidad pan-sarbecovirus. Bueno, como les comenté al principio, la vacuna no solo fue adaptada a XBB, sino que en 2024 se adaptó a JN1, se repitieron los ensayos en animales. Acá les muestro directamente los gráficos de radar. Otra vez vemos algo muy parecido. La vacuna monovalente es buena para inducir anticuerpos neutralizantes contra las variantes emergentes, no solo JN1, en ese momento ya pudimos hacer linajes KP y SEC, pero cuando vamos a ver la vacuna, bueno, y no contra las variantes ancestral, gamma o Omicron. En cambio, cuando vamos a ver la vacuna bivalente, nuevamente vemos que induce una inmunidad más amplia, ¿sí? Ahí está. Esperaba el puntero del... bien. Bueno, y también vimos que inducía la vacuna, analizamos la respuesta celular y vimos que induce una respuesta inmune celular antígeno específica de linfocitos TCD4 con producción de interferón gamma, TNF y interleucina 5.
Esta versión de la vacuna se aprobó en marzo de este año por ANMAT para su uso como refuerzo en adultos. Acá yo le mostré parte del trabajo, pero pueden consultar acá. Este trabajo se publicó recientemente en la revista Vaccines del grupo Nature. Bien, como conclusiones entonces vemos que ARVAC adaptada tanto a JN1 como a XBB puede inducir un alto título de anticuerpos neutralizantes contra variantes emergentes del virus, ¿sí? En contraposición, las vacunas bivalentes inducen anticuerpos neutralizantes no solo contra variantes emergentes, sino también contra variantes filogenéticamente distantes, ¿sí? Desde el ancestral hasta JN1. Además, vimos que las versiones bivalentes de la vacuna inducen también respuesta de anticuerpos neutralizantes contra un virus, un sarbecovirus relacionado, como puede ser el SARS-CoV-1. Y bueno, los estudios de inmunidad celular confirmaron una activación robusta de células TCD4 en todas las formulaciones. Así que estos hallazgos, por un lado, respaldan la continua adaptación de ARVAC, ¿sí? Según las recomendaciones de la OMS, y por otro lado, proponen a la vacuna bivalente conteniendo el antígeno gamma como una estrategia para inducir inmunidad de amplio espectro, ¿sí? No solo contra distintas variantes del SARS-CoV-2, sino también contra el SARS-CoV-1, ¿sí? Eso es algo que hoy en día se está hablando mucho, de vacunas que sean par-sarbecovirus o pan-coronavirus, que puedan también inducir inmunidad contra algunos virus emergentes. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lorena, por el tiempo. Simplemente un comentario, una pregunta. Creo, bueno, es muy importante que tengamos vacunas y que nos acordemos de reforzar nuestros esquemas de vacunación contra COVID. Creo que la vacuna recombinante proteica desarrollada en Argentina es una muy buena alternativa. Hay otros países también que tienen vacunas recombinantes proteicas. Creo que el dato de la investigación de ustedes y la vacuna bivalente con la cepa gamma sería una muy buena también generadora de inmunidad cruzada contra otras cepas. Sí. Una pregunta práctica: ¿cuánto tiempo se tarda una vez que ustedes le dicen, bueno, esta es la cepa que debería tener la vacuna? ¿Cuánto tarda el desarrollo para que la vacuna esté disponible? Bueno, la realidad es que uno se adelanta, ¿no? A la recomendación de la OMS, porque uno va siguiendo cómo el virus va mutando, cómo va evolucionando, las variantes que están en monitoreo constante, y la realidad es que hay que un poco adelantarse para llegar a tiempo, ¿sí? La OMS en general da las recomendaciones en mayo para el otoño del hemisferio norte. Bueno, y en general lo que hacemos es ya saber qué secuencia es y adelantarse, pero en general se tarda 4 meses. Nosotros hemos ya hecho muchas adaptaciones, hay muchas versiones de ARVAC, algunas que se han aprobado, otras que no, pero bueno, en el momento hay que hacerlas y ver después si es la variante que va a ser la recomendada o no. Por eso que es como que a veces se expresan, o sea, desde que uno decide cuál es la variante, se expresa el antígeno, bueno, todo, hay un proceso de varios meses y hasta que se sale al mercado esa vacuna, pero sí, aproximadamente 4 meses. Muchas gracias. Para los que quieran, la vacuna ARVAC que está disponible en el vacunatorio móvil afuera del edificio. Dosis anual para los que no tienen factores de riesgo y aquellos con factores de riesgo, dosis cada 6 meses. Estoy segura que el 50% de las personas que están acá no están actualizados. Así que bueno, aprovechen la oportunidad. Algunos dicen que sí, que tienen que vacunar. Bueno, estamos muy mal con el tiempo. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a llamar a la doctora Julia Bakir, que ella nos va a presentar el trabajo Carga y epidemiología de la enfermedad neumocóxica invasiva en niños hospitalizados menores a 15 años después del uso extensivo de PCV13 en Argentina. La doctora Julia Bakir es médica pediatra del Servicio de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, es miembro de la Subcomisión de Epidemiología de la SAP, docente en el curso latinoamericano a distancia de posgrado de inmunizaciones del Hospital Ricardo Gutiérrez y en el curso de Epidemiología de la Universidad Austral. Bueno, muchas gracias a Fundación Vacular. Es un placer participar en este simposio.
El estudio es de carga y epidemiología de las enfermedades neumocócicas invasivas en niños hospitalizados en menores o igual a 15 años después del uso extensivo de PCB13 en Argentina. Las enfermedades neumocócicas invasivas siguen siendo un importante problema de salud pública en Argentina. La vacuna PCB13 se incluyó en el año 2012 a calendario con el esquema 2+1. En el año 2024 se incluyó la vacuna PCB20 en los niños mayores de 5 años con mayor riesgo de enfermedad invasiva y se extendió a los menores de 5 años en enero de este año con una estrategia de transición. Los objetivos de este estudio fueron estudiar la carga y las características clínico-epidemiológicas y microbiológicas de los casos de enfermedad neumocócica invasiva y estimar la cobertura potencial de los serotipos PCB20 en comparación con la cobertura de los serotipos PCB13 en los menores o igual a 15 años. Este es un estudio multicéntrico coordinado por la doctora Gentile que fue realizado en 6 centros de centros pediátricos Centinela, el Hospital del Niño Jesús de Tucumán, el Hospital Pediátrico Barreiro de Misiones, el Hospital Vilela de Rosario, el Hospital Pedro de Elizalde de Cava, el Hospital Gutiérrez de Cava y el Hospital Nacional Alejandro Posadas de Buenos Aires. Se incluyeron todos los pacientes menor o igual a 15 años con enfermedad neumocócica invasiva hospitalizados entre enero del 2023 y diciembre del 2024, 2 años. Se calculó la tasa de hospitalización por casos de enfermedad neumocócica invasiva por cada 10.000 egresos hospitalarios por cualquier causa, con un intervalo de confianza del 95%. Sobre un total de más de 90.000 egresos hospitalarios, se incluyeron 161 casos de enfermedad neumocócica invasiva, que representó una tasa de hospitalización de 17.8 por cada 10.000 egresos hospitalarios. Las tasas más altas se observaron en el grupo etario de 2 a 4 años y siguiendo en los menores de 2 años. Con respecto a las características de la población, sobre el total de los 161 casos, podemos destacar en términos generales que la mediana de edad fue de 51.5 meses, el 20% tenía esquema incompleto de PCB13 o no tenía la dosis de PCB13. Casi la mitad de los pacientes tenía por lo menos una enfermedad de base. La enfermedad de base más frecuente fue la enfermedad respiratoria crónica. También observamos la exposición a los factores de riesgo, como por ejemplo hacinamiento, que encontramos hacinamiento en el 24% de los pacientes, tabaquismo pasivo en un 16%, asistencia a jardín de infantes en un 15%, hospitalización previa en un 20%. La manifestación clínica más frecuente por lejos fue la neumonía, con casi el 70% de los casos, siguiendo en frecuencia la meningitis, sepsis. También registramos casos de bacteriemia, peritonitis, artritis, osteomielitis e infección de piel y partes blandas. La letalidad fue de 5.6%, es decir, fallecieron 9 casos de los 161 casos de ENI. Se realizó diagnóstico microbiológico en el 63% de los casos y molecular en el 37% de los casos, principalmente a partir de muestras de sangre o suero, líquido pleural y líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico viral se realizó en el 40% de los casos, la mitad de las muestras resultaron positivas, de los cuales los virus más frecuentes fueron el enterorinovirus, el virus incisional respiratorio y el influenza. Con respecto a la resistencia antibiótica, el 5.6% era resistente a penicilina y esto correspondió a 9 casos de meningitis.
el 14% era resistente a eritromicina y todas las cepas fueron sensibles a cefalosporinas de tercera generación. En esta diapositiva se ven los serotipos identificados y su representatividad en las vacunas PCV13 y PCV20. Los serotipos PCV13 representaron el 30.8% de los aislamientos. Y quiero recordar, previamente que de los 161 aislamientos, en 78 muestras se pudo identificar el serotipo, es decir, en el 48.4%. Y ahora sí, volviendo a los serotipos, recordamos que los serotipos PCV13 representaron el 30.8%, que son los señalados en las barras rojas. Los serotipos PCV20 representaron el 53.8%, es decir, con un adicional del 23% sobre los serotipos PCV13, los señalados en las barras azules. Y los serotipos no incluidos en las vacunas representaron el 46%. Los serotipos más frecuentes fueron el 12F, que es la primera columna celeste, que se encuentra solamente en la PCV20, el serotipo 3, que se encuentra en las dos vacunas, los serotipos 9N y 24F, que son serotipos no incluidos en las vacunas, y los serotipos 14 y 19A incluidos en las dos vacunas. Y esta diapositiva es de los serotipos identificados según región participante. Por ejemplo, en Misiones, el 52% eran serotipos PCV13, es decir, tenían un alto porcentaje de serotipos PCV13. En tanto, en otras regiones, por ejemplo, en los centros de Cava y provincia de Buenos Aires y en Tucumán, el porcentaje de PCV13, serotipos PCV13 era bajo, sin embargo, el porcentaje de aislamientos no serotipificados era alto, es decir, fueron identificados los Streptococcus pneumoniae por PCR o bien no fueron enviados al Malbrán para serotipificar. Así que por este motivo, esta gran limitante nos resulta difícil interpretar las diferencias de las regiones en cuanto a los diferentes serotipos PCV13 o PCV20, porque hubo un porcentaje considerable de aislamientos que no fueron serotipificados. Como conclusiones, podemos mencionar que durante el periodo estudiado se observó una alta carga de enfermedad neumocócica invasiva, principalmente en niños pequeños, una alta prevalencia de coinfecciones por enfermedad neumocócica invasiva y virus respiratorios, menos de un tercio de los serotipos eran PCV13, la vacuna PCV20 aumentaría significativamente la cobertura, alcanzando el 53.8% de los serotipos circulantes, y casi la mitad de los serotipos, es decir, el 46.2%, no están incluidos en ninguna vacuna disponible. Entonces, estos hallazgos resaltan la necesidad de mantener la vigilancia epidemiológica, mejorar las coberturas de vacunación y desarrollar nuevas estrategias de control y prevención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julián. No sé si hay un comentario o alguna pregunta y tenemos que cerrar. Creo que es interesante lo que mostraste, los serotipos cubiertos o que estarían cubiertos por la PCV20, pero también hay un 46% que no estarían cubiertos por la vacuna de 20 serotipos, ¿no? O sea que hay una necesidad todavía de aumentar los serotipos para las formas invasivas de acuerdo a los datos de este estudio, ¿no? Sí, tal cual. Por eso había comentado en las conclusiones que es importante también evaluar estrategias nuevas o nuevas vacunas, es decir, siempre está abierto como para seguir progresando en este tema.
La última pregunta, Talía, mostraste que había muchos serotipos que no fueron, digamos, serotipificados, o sea, que se aislaba el neumococo y no se serotipificaron. ¿Es obligatorio enviar aislamiento a todos aquellos que cultivan o que dan positivo para neumococo? Sí, en realidad todas las enfermedades invasivas primero tienen que ser notificadas y cuando se identifica un agente invasivo, por ejemplo, no solamente neumococo, hemófilus, meningococo, estafilococo, es decir, es importante mantener la conexión con el Malbrán porque se deben enviar las cepas o bien las muestras para que el Malbrán realice el serogrupo, el serotipo, depende de la gente. Y en el caso de neumococo, si bien había comentado que muchos aislamientos fueron identificados por PCR, el Malbrán siempre nos pide que incluso los identificados por PCR les mandemos la muestra, porque ellos tienen forma de investigar a qué serotipo pertenecen. Así que es muy importante mantener la conexión con el Malbrán. Muchas gracias. Gracias. No, al contrario.